Hola, ¿qué tal? Qué gusto nos da saludarle en una emisión más de Crónica Universitaria. Como usted ya lo sabe, este espacio que Canal Universitario tiene para la comunidad universitaria, pero sobre todo para los investigadores de nuestra máxima casa de estudios, con la finalidad de precisamente dar a conocer a través del canal 83 de su sistema de cable Easy los trabajos que se han estado realizando a lo largo de todos estos años. El día de hoy, para mí es un placer poderme comunicar a través de las herramientas tecnológicas, a través del streaming, con la doctora Evelia Leal Ugarte, quien es investigadora y también, por supuesto, docente de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros. Doctora, qué gusto me da saludarla a través de esta vía, aprovechando, por supuesto, la tecnología. Muchas gracias. Es un honor también para mí formar parte de estos investigadores que serán entrevistados. Y también de formar parte de los 50 años de su facultad, que hace unos días por ahí Sí, tuvieron ayer distintas... estuvimos de fiesta precisamente y hoy continuamos también con un Pues congreso a propósito de... con un congreso médico, sí, por ahí tenemos Sí, así es. conocimiento. El rector estuvo por allá haciendo una gira de trabajo con el colegio de directores, entre otros eventos que se programaron precisamente en esta semana de actividades. Así es. Platicarles un poquito a todo el teleauditorio que nuestra invitada el día de hoy, la doctora Evelia Leal Ugarte, es profesor investigador de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales Matamoros. Es médico cirujano de formación, su maestría y doctorado es genética humana. También cuenta con una especialidad en la misma área. Ha contado con cargos como jefaturas del Departamento de Genética, coordinadora de investigación, vocal región norte de la Asociación Mexicana de Genética Humana, por mencionar algunos. Ha ganado premios como Pedro Sarkis Merrewe, Eminencia Científico del año 2005 y Premio Universitario 2012, Investigación de Excelencia. Cuenta con el perfil PROVEP y es nivel 1 en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores. Es un placer, como ya se lo comentábamos, poder platicar con usted de distintos temas, obviamente enfocados a sus trabajos de investigación, que sabemos que son muchísimos que ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Doctora, para empezar desde el principio, desde el paso 1, platicarnos qué es el tema de la genética y sobre todo la herencia de la genética. Bueno, muchas gracias nuevamente y les puedo comentar que la herencia genética, específicamente desde el ámbito médico o genética o medicina, indiscutiblemente no debemos nunca dejar de hablar del padre de la genética, porque así es considerado Gregor Mendel, un monje austriaco que a través de sus investigaciones que hizo con cruzas de chícharos, él descubre accidentalmente las leyes de Mendel. Y a través de las leyes de Mendel es que se puede ver el riesgo de recurrencia de ciertas enfermedades en algunas familias o grupos de familia. Desafortunadamente, Mendel no pudo ser reconocido como debió haber sido en su momento, pero posteriormente otros investigadores continúan sus experimentos, específicamente Johansen, y él acota la palabra gen, un factor que Mendel no conoció. Y la palabra gen la considera como como un factor genético que se transmite una característica de generación en generación. Y eso es lo que se denomina en lo que respecta al tipo de herencia genética. Al hablar del tema de la genética también se habla de las mutaciones. ¿Cómo surgen el tema de las mutaciones y qué efectos tiene precisamente una mutación? Las mutaciones obviamente se pueden originar por diferentes mecanismos. Obviamente nosotros, como seres humanos, nos regimos por un ciclo celular y este ciclo celular forma parte de la M, que es la fase M de división, y de un periodo de interfase, en donde podemos encontrar la fase de síntesis. Y es ahí específicamente en donde a través de la transcripción que tiene el ADN surgen la mayor cantidad de mutaciones en este mecanismo. Pero estas son mutaciones realmente pequeñas. También podemos tener mutaciones en el ciclo de vida de la división, ya sea por mitosis o meiosis, y también podemos originar mutaciones o se pueden originar mutaciones a través de los puntos de control que se encuentran en este ciclo de vida que nos controla. Es decir, que si las proteínas que están
al pendiente de que todo surja como debe de ser o correctamente, podemos tener como consecuencia una mutación. Una ¿Cómo se mutación clasifican? no necesaria. ¿Perdón? ¿Cómo se No, no, no. clasifican? Sí, 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 No. pero si quiere Las termine y luego ya continuamos con la siguiente pregunta, doctora. Sí, porque primero va, creo que, cuál es su función, ¿no? Exactamente. Qué es lo que origina. Y estas mutaciones pueden, como le digo, una mutación es un cambio, que puede ser pequeño, regular o grande, ¿verdad? Y entonces pueden originar, no solo las mutaciones pueden originar enfermedades, pueden originar cambios en las secuencias de genes que evolutivamente han sido mejoras para mejoras del funcionamiento de este gen. Así es como se han clasificado o como se han originado precisamente estas mutaciones. ¿Y los efectos que pudiesen llegar a tener? Bueno, algunos de los efectos más importantes es la producción de enfermedades que se pueden originar ya sea por el cambio de un solo nucleótido o por la pérdida o ganancia de un cromosoma completo. Y bien, doctora, platíquenos ahora sobre el dogma central de biología molecular. Bueno, el dogma central de la biología molecular incluye los 3 eventos más importantes que suceden dentro de una célula, que es replicación del ADN, transcripción y traducción. La replicación del ADN se lleva a cabo de una manera semiconservativa y de él identificar una secuencia que se conoce una secuencia consenso que se encuentra en el extremo 5' del gen para que la RNA polimerasa llegue y empiece a crear lo que nosotros denominamos como el mecanismo de transcripción que me va a generar un RNA mensajero. Y este RNA mensajero posteriormente tendrá que tener eventos post-transcripcionales como son la adición de la caperuza, la adición de la cola de polía en el extremo 3' y la eliminación de los intrones. Para poder ahora sí hacer un ARN mensajero maduro y salir a través de los poros del núcleo por el al citoplasma, en donde se va a encontrar junto con la maquinaria completa que incluye al ADN, al RNA, a los ribosomas y al RNA de transferencia. Este RNA mensajero maduro que ya sale del núcleo del citoplasma va a tener una señal que en este caso es la caperuza, como si fuera la cabeza de un gen. Y este es identificado por otro grupo de proteínas y va para que sea complementario con el RNA de transferencia que trae en su parte inferior un anticodón que se complementa con el codón que trae el RNA mensajero. Acoplado a él también se va a encontrar el RNA ribosomal y los tres van a ir codificando el gen que lleva el mando o la solicitud de la secuencia que quiere a través del código genético es el RNA mensajero. El RNA mensajero que le solicita al RNA de transferencia que le agregue un determinado aminoácido, porque los codones son tripletes que codifican aminoácidos. Entonces el RNA de transferencia es cargado en el extremo 3' por una secuencia consenso y coloca a través de la enzima aminoácido RNA de transferencia sintetasa al aminoácido correspondiente que haga complementariedad del codón con el anticodón. Y posteriormente, cuando se debe de dar la finalización al término de esta cadena polipeptídica, cuando se encuentra un codón de paro, de stop o de terminación, porque el RNA de transferencia no identifica ningún codón que complemente con el anticodón y entonces lo que introduce es un factor de liberación que es donde se da por terminada la traducción. Se libera el RNA de transferencia, se libera el RNA ribosomal y ya queda el RNA, la cadena polipeptídica como un producto ya funcional. Sin embargo, también podemos tener dentro del dogma de la biología molecular, tenemos la replicación del ARN que se da principalmente en los virus y también podemos obtener ADN a partir de RNA que se hace a través de la transcriptasa inversa y que por lo tanto vamos a obtener como resultado un ADN pero que se denomina complementario. Pues esta fue la respuesta bastante
amplia y explicativa por parte de la doctora Evelia Leal Ugarte sobre el cuestionamiento de la biología molecular, sobre todo en el tema del dogma central de la biología molecular. Vamos a ir a una pausa, si me permite, doctora. Al regresar nos gustaría que nos platicara acerca de algunos de los artículos que usted ha realizado y ha estado investigando a lo largo de toda su carrera dentro de nuestra máxima casa de estudios. Al regresar platicaremos sobre esto. Quédese con nosotros, a todo nuestro teleauditorio que nos sintoniza, y les agradecemos, por supuesto, su presencia aquí en Crónica Universitaria a través del canal 83 de su sistema de cable. Y si vamos y regresamos. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución, y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. Y bien, después de esta pequeña pausa promocional, ya estamos de regreso aquí en Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y el día de hoy tenemos la fortuna de poder platicar con la doctora Evelia Leal Ugarte, docente investigadora de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros. Doctora, platicábamos antes de irnos a la pausa sobre una parte de sus artículos, y lo voy a leer textual. Con base en el artículo Asociación del polimorfismo del gen SLC6A45HTTLPR y TDAH con epilepsia, diabetes gestacional y abuso de sustancias parentales en niños mestizos mexicanos, ¿nos puede comentar acerca de este artículo, de este gen? Claro que sí. Este gen es un polimorfismo y pertenece al gen portador de serotonina, y se han observado que las variantes alélicas de este gen van a producir cambios en la concentración de serotonina que se encuentra en diferentes regiones del cerebro. Por lo tanto, este polimorfismo 5HTTLPR se ha considerado como un gen candidato para el estudio de estas enfermedades. Ante eso, ¿qué es la serotonina y cuál es su función, doctora? Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que se encuentra principalmente en el cerebro y en los intestinos. ¿Cuál es su función? Pues algunos lo consideran como una hormona. El cuerpo la utiliza para enviar mensajes entre células nerviosas que se han relacionado con el desarrollo de las emociones de estrés o estados depresivos, pero principalmente se ha asociado con enfermedades de origen psiquiátrico, como son la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Ante eso, ¿cómo se pueden asociar los niveles bajos de serotonina con enfermedades como la que ya comentaba, epilepsia en este caso, la diabetes gestacional o el abuso de sustancias parentales en los niños mestizos mexicanos? Bueno, antes que nada, definir qué es el polimorfismo. Es una variante genética que se da con el menos del 1% de la población. Entonces, estas variantes polimórficas, específicamente el del 5HTTLPR, consiste en que tiene una inserción y una deleción de 43 pares de bases. Por lo tanto, esta inserción y deleción me va a provocar que tenga yo alelos largos y cortos. Genotípicamente, los individuos tenemos genotipos homocigotos para el alelo corto, homocigotos para el alelo largo y heterocigotos que combinan tanto los alelos largos como los alelos cortos. Se ha visto que el alelo corto, por un mecanismo de la transcripción, esta se encuentra disminuida, y al encontrarse disminuida el proceso transcripcional de este gen, se va a encontrar disminuida la captación de serotonina en las diferentes partes que presentan en el cerebro estos individuos. En este estudio se presentó una asociación estadísticamente significativa con la diabetes gestacional, con la epilepsia y con el abuso de sustancias prohibidas en los progenitores. Y esto se asoció también con el desarrollo del trastorno de déficit de atención y de hiperactividad.
por lo cual se concluye en este estudio que la variante S del polimorfismo 5-HTTLPR junto con otros polimorfismos de otros genes son parte importante para ser considerados a que se asocien con el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Dentro de este artículo que ya platicábamos, y lo voy a volver a mencionar, el 5-HTTLPR, que ya por ahí usted nos comentaba, sobre el tema de la obesidad en mujeres mexicanas con alta ascendencia nativa americana. ¿Por qué la baja presencia de serotonina se asocia con la obesidad? Bueno, definitivamente hablar de obesidad es hablar de un problema muy grave de salud a nivel mundial. La obesidad en estos pacientes, antiguamente se realizó este estudio en comunidades muy alejadas de la urbanización. Entonces, la población nativa méxico-americana en aquellos años anteriores se presentaban con una complexión delgada, es decir, eran unas personas que tenían un estilo de vida diferente al que tienen hoy, porque con el progreso y la industrialización de estas comunidades hizo que se cambiara el estilo de vida y también que en un momento dado se aumentara la ingesta de calorías en estos pacientes y por lo tanto empezara a haber problemas de obesidad. La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial. El hecho de que sea de origen multifactorial quiere decir que involucra tanto a genes como a ambiente, pero específicamente esta enfermedad que ha sido tan importante y que se ha presentado con una mayor proporción tanto en niños, adolescentes y adultos, se han identificado alrededor de 127 genes y se ha observado que definitivamente la obesidad tiene una susceptibilidad genética del 80% contra un 20% de los factores ambientales. De estos 127 genes se incluye obviamente el gen 5-HTTLPR, que se ha visto que en la obesidad tiene una susceptibilidad muy específica. Algunos en la obesidad, algunos genes como transportador de la serotonina intervienen en el mantenimiento del balance energético. Los transportadores cerebrales de la serotonina traen un efecto negativo con el índice de masa corporal en los pacientes obesos. Paradójicamente, en la población de México mestiza y en caucásicos se ha presentado la obesidad tanto con la presencia del genotipo homocigoto corto como del homocigoto largo. Doctora, dentro de estos porcentajes que ya nos platicaba y la problemática real en el mundo y en México no es la excepción, ¿en qué comunidades del país son estos participantes en el estudio que ya nos platicaba? Sí, se han hecho varios estudios al respecto, ¿verdad? Pero nosotros quisimos hacer o llevarlo a cabo en comunidades de cierta manera consideradas como puras, por lo alejado que están y que se pueden ellos, a través de su ancestría, tener un porcentaje mucho mayor es decir, en este caso, la ancestría se midió porque analizamos al hijo, al padre y a los abuelos. Se hizo específicamente en tepehuanes, en huicholes, en mexicanos, en coras, en tarahumaras, en seris y en guarajíos, que pertenecen específicamente a la región norte del país. Bien, pues sin duda interesante todo este tipo de información que a lo mejor no tenemos el conocimiento tan amplio, pero que los estudios se están realizando y que obviamente pues con una finalidad de mejorar en este caso el tema de la salud. Doctora, si me permite, vamos a hacer una segunda pausa promocional. Al regresar ya prácticamente entraríamos a la recta final de este espacio, obviamente con otro tipo de preguntas que ya tenemos programadas para usted y que nos gustaría que por ahí nos las estuviera
platicando al respecto. Vamos y regresamos, doctora. Esto es Crónica Universitaria. Quédese con nosotros. Está bastante interesante esta plática con la doctora Evelia Leal. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que el ejército mexicano ganó la batalla del 5 de mayo de 1862? Sin embargo, los franceses pidieron refuerzos a Napoleón III y realizaron un contraataque exitoso, el cual llevó finalmente al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, marcado por la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. Los franceses abandonaron el territorio mexicano hasta 1867, luego de haber sido fusilado el emperador. Vacunarse es un acto de solidaridad y responsabilidad para resolver un problema global. La única manera de controlar esta pandemia es vacunando a toda la población. De otra manera, seguirán apareciendo nuevas cepas y permaneceremos en estado de alarma indefinidamente. Continuamos en Crónica Universitaria. El día de hoy platicamos con la doctora Evelia Leal Ugarte de la Facultad de Medicina en Matamoros. En esta recta final todavía hay temas que queremos cuestionarle a la investigadora de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas aquí en Crónica Universitaria. Doctora, platíquenos acerca de la asociación entre la variante genética RS2267716 del gen CRHR2 con el cáncer colorectal. ¿Qué codifica este gen? Bueno, este gen como tal es un receptor y este receptor codifica la proteína liberadora de corticotropina. ¿Y cuál es la función de la proteína codificada por el gen que ya antes habíamos mencionado? Bueno, esta proteína se encuentra expresada principalmente en el sistema nervioso central. Sin embargo, también se puede encontrar en otras regiones periféricas o de receptores periféricos, específicamente en el corazón, en el intestino, en los testículos, y estos receptores se consideran de tipo endocrino. ¿Por qué? Porque a través de ello, junto con los factores de liberación, trabajan con los factores liberadores de corticotropina. Y en ese sentido, ¿qué es la hormona liberadora del corticotropina? Bueno, es una hormona que se encuentra principalmente o que se produce en la hipófisis. Es una hormona que facilita la formación de otras hormonas, principalmente el cortisol, que es una de las hormonas muy importantes dentro del buen funcionamiento del organismo. La corticotropina se expresa mucho en estados de estrés, en estados emotivos y en estados de depresión también. Más por parte de la mente, del sentimiento, ¿no? Así es. Por lo que nos por la situación en donde está ubicada. Exactamente. Doctora, ante estas explicaciones que nos daba en los cuestionamientos anteriores, ¿cuál es la asociación entre esta variante del gen CRHR2 con el cáncer colorectal que también nos platicaba al inicio de este bloque? Así es. Bueno, la corticotropina, junto con otros factores liberadores de corticotropinas como las urocortinas, estas son las que activan al receptor 2 de este polimorfismo, y al estar estos receptores aumentados en el intestino, se va a internalizar, y una vez internalizados dentro del intestino, va a provocar que se active la vía MAP, y la vía MAP quinasa. Esto va a generar un descontrol en el ciclo celular a través de divisiones mitóticas exageradas, y posteriormente se va a generar lo que se conoce como cáncer colorectal, que si no se detecta a tiempo a través de la angiogénesis, vamos a llegar a lo que conocemos como una metástasis. Y que esto sin duda alguna ya es la recta final de todo el proceso. La recta final de estos pacientes. De la enfermedad. También el cáncer colorectal, y si se detecta a tiempo, puede ser reversible, puede ser curable, porque sabemos que es uno de los cánceres más agresivos, ¿verdad? Sí, así es, definitivamente. Por eso existe, o por eso nosotros estamos en búsqueda
de estas variantes polimórficas, porque el cáncer colorectal, volvemos otra vez a lo mismo, es una enfermedad multifactorial en donde van a intervenir factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los ambientales, pues tenemos el tipo de alimentación que nosotros tenemos, que es una alimentación no muy buena y que somos muy dados a no hacer ejercicio. Pero aunado a eso, está originado no por uno, sino por miles de genes, y cada gen tiene muchas variantes polimórficas. Por eso ha sido tan lento la búsqueda o la integración de decir tales variantes polimórficas son las causantes del cáncer colorectal. No, porque hasta la fecha no se saben. Son muchas. Se han propuesto como genes candidatos. Pero obviamente, si estos genes candidatos estuvieran como ya de regla en los institutos o en los hospitales en donde la gente acude y se pudieran genotipificar a tiempo, la genotipificación anticipada de estos receptores o de estos variantes polimórficas podría en un momento identificarse antes de que hubiera esa angiogénesis que finalmente nos lleva a una metástasis. Y podríamos hacer, principalmente lo que se hace es una resección del intestino en donde esté identificado la mayor parte de las alteraciones estructurales que produce este cáncer, se pueden seccionar, y así como con el cáncer de mama, que muchas de las mujeres que se identifican con cáncer de mama, si no es a través de la exploración física, sino a través de genotipos que se han identificado y relacionado que tienen asociación con el desarrollo de cáncer, pues viene la cirugía, que es una mastectomía. A eso y iba se puede erradicar. Mi segundo cuestionamiento e inquietud personal, doctora. Acaba de pasar el 19 de octubre, el mes de octubre es una fecha importante en la cual, pues bueno, se hace una campaña mediática a través de los N cantidad de medios de comunicación, campañas y todo. Así es. Para efecto del cáncer de mama. Y la autoexploración es una de las primeras recomendaciones que las autoridades de salud y ustedes, los doctores, nos hacen tanto a mujeres como también a los hombres, porque eso también es importante. El cáncer de mama no distingue ningún tipo de sexo, aunque la tendencia pues sí está más enfocada en la mujer. Aumenta más en las mujeres, obviamente. ¿Cuál sería su recomendación para el tema del cáncer colorectal? O sea, ¿cómo puedo yo saber o qué estudio me tengo que realizar o cada cuánto tengo que realizarme algún estudio, ya sea general o específico, precisamente para este tipo de enfermedades que sí. Insisto, un poquito más agresivas? Sí, nuevamente, nosotros en genética no vemos individuos, vemos familias. Y entonces nosotros con la exploración o con el cuestionamiento que le hacemos al paciente, podemos identificar que este paciente pudiera tener un mayor riesgo de desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Porque nos comenta que ya tuvo el padre y el abuelo que murieron por cáncer de colon. Entonces, hereditario, podemos decirlo. Podríamos identificarlo antes de que pudiera existir la angiogénesis y la metástasis, que ya es el estadio final de estos pacientes. Por eso, con la identificación, lo ideal sería que dentro de las instituciones hubiera la infraestructura y los recursos humanos para poder practicar este tipo de identificaciones de variantes polimórficas, porque que yo sepa, institucionalmente, entonces, si acaso te llegan a hacer de una variante, es porque te lo hacen porque se está llevando a cabo un proyecto de investigación o porque lo estás haciendo de manera particular. Pero definitivamente siempre la gente de escasos recursos no tiene esa posibilidad. Por eso es que nosotros apostamos a que estas investigaciones que nosotros estamos haciendo se lleven a las instituciones para que los derechohabientes tengan oportunidad de no solamente tener, como por ejemplo en el cáncer de mama, el estándar de oro que viene siendo la mastografía o bien la exploración física, sino tener algo más preciso, porque muchas veces las mujeres no se detectan o no tienen ni siquiera la sensibilidad de poder
identificar una pequeña bolita que puede ser como de un chicharito y entonces ya estar en etapas iniciales de un cáncer, que con la identificación de estas variantes polimórficas de diferentes genes podrían ser de gran ayuda y no llegar al tratamiento tan drástico y tan traumático que sufren las mujeres al extirparles una mama. Por eso es importante destacar las distintas investigaciones que los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas están precisamente realizando a favor de la sociedad, y en este caso ojalá y las instituciones pues puedan adoptar todo el esfuerzo y todos los trabajos que se están precisamente realizando, porque es con el fin de salvaguardar la integridad, la vida de la todos prevención. nosotros. Y también, por supuesto, exacto, de la prevención. Doctora, hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por esta plática bastante interesante. ¿Cómo nos podríamos contactar con usted para cualquier tipo de duda o inclusive intercambio de ideas? Bueno, nosotros, como saben, estamos en el Departamento de Genética en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y obviamente si se meten ustedes a Facebook o a Google Académico y meten mi nombre, inmediatamente van a salir todos los contactos. Y ahí podemos entablar, porque estos trabajos se le debe de dar el crédito a los colaboradores, porque yo no trabajo sola, trabajo con un equipo de investigadores que al final de cuentas también nosotros hacemos equipo con otros cuerpos académicos que pueden estar en Culiacán, que pueden estar en Durango o que pueden estar en Guadalajara. Y con ellos, obviamente, hacemos trabajos con diferentes enfoques, pero que incluyen diferentes poblaciones. Bien, doctora Evelia Leal Ugarte. A ustedes, ¿verdad? Las gracias a ustedes y al apoyo también que nuestras autoridades dentro de la Facultad de Medicina nos llegan a dar para llegar a tener un producto final que para nosotros es lo más importante, la publicación de un artículo en una revista científica indexada. Y que tiene mucho, ya por ahí leíamos precisamente su currículum. Doctora, muchísimas gracias, un placer poder platicar con ustedes. Esto fue Crónica Universitaria. El día de hoy platicamos con la doctora Evelia Leal Ugarte de la Facultad de Medicina en Matamoros, de nuestra máxima casa de estudios. Y también agradecerle a todo el teleauditorio por estar al pendiente de Crónica Universitaria en esta ocasión. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre, Manuel Sámano.